Imagina una ciudad donde los hoteles están llenos de maletas sin abrir, los coches de lujo siguen en las calles y las mesas de los restaurantes aún tienen platos. Todo abandonado desde hace 50 años. Esta es Varosha. Este distrito, una vez vibrante de Famagusta, en la isla de Chipre, se transformó instantáneamente de un paraíso bullicioso en una cápsula del tiempo silenciosa y sellada, su vida abruptamente congelada en un fatídico día de verano hace más de 5 décadas. La historia de Varosha es una crónica conmovedora de cómo la prosperidad y el glamour pueden extinguirse en un abrir y cerrar de ojos. Durante medio siglo, este extenso paisaje urbano ha estado en un estado de animación suspendida, custodiado por vallas y soldados, sus secretos y tristezas susurrados solo al viento. Entender Varosha es mirar a través de una ventana rota un momento violentamente arrancado del continuo de la historia, un lugar donde el pasado no solo se recuerda, sino que está física, escalofriantemente presente, esperando una resolución que aún no ha llegado. Antes de que el verano de 1974 arrojara su velo permanente, Varosha era la joya indiscutible del Mediterráneo oriental, un lugar sinónimo de opulencia, belleza y alegría desenfrenada. En los años 60 y principios de los 70, no era simplemente un destino turístico, era un fenómeno global. Sus arenas doradas y sus aguas turquesas cristalinas la comparaban con los resorts más exclusivos del mundo, ganándose el apodo de la Riviera Chipriota. El horizonte era un testimonio de modernidad y ambición. Hoteles de gran altura, elegantes edificios de apartamentos, maravillas arquitectónicas de vanguardia, todos compitiendo por la mejor vista al mar. La vida era un vibrante tapiz. Tomar el sol, cenas elegantes y una sofisticada vida nocturna. Varosha atraía a una glamorosa jet set internacional. Un patio de juegos para los ricos y famosos, donde la realeza de Hollywood se mezclaba con aristócratas europeos y magnates navieros. Celebridades como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch y Brigitte Bardot. Su presencia elevaba el estatus mítico del distrito. Paseaban por la bulliciosa avenida JFK, visitaban boutiques con las últimas modas europeas y cenaban en restaurantes de clase mundial. La ciudad vibraba con energía cosmopolita, una fusión de hospitalidad grecochipriota y glamour internacional. El motor económico era el turismo, un éxito fenomenal. Hoteles emblemáticos, Argo, Grecian, King George. No eran solo lugares para dormir, eran mundos de ocio con piscinas, canchas de tenis y discotecas con artistas famosos. Para los residentes grecochipriotas, Varosha era comunidad, orgullo y oportunidad. La prosperidad se veía en la infraestructura moderna, los negocios prósperos y el espíritu optimista de las calles soleadas. Nadie podría haber imaginado que esta existencia idílica estaba al borde de un precipicio. El sol que se levantó sobre Varosha, la mañana del 14 de agosto de 1974, iluminó una escena de paraíso como de costumbre, pero se pondría sobre una ciudad sumida en el terror. Este fue el día en que comenzó la segunda fase de la invasión turca de Chipre, una operación militar que siguió a un golpe de Estado liderado por Grecia en la isla un mes antes. Mientras los tanques turcos avanzaban hacia el sur y los aviones de combate surcaban el cielo, los sonidos distantes del conflicto se acercaron de manera aterradora. La atmósfera despreocupada que había definido a Varosha durante décadas se evaporó en un instante, reemplazada por una ola primordial de miedo e incertidumbre. Los veraneantes y residentes que habían estado disfrutando de la temporada de verano se enfrentaron de repente a la brutal realidad de la guerra a sus puertas. El pánico se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Los turistas se apresuraron a llegar al aeropuerto o a encontrar pasaje en barcos, mientras que los residentes se enfrentaban a una elección agonizante. En consecuencia, la mañana del 15 de agosto, mientras el ejército turco avanzaba sobre Famagusta, se dio la orden de evacuación. El éxodo fue caótico y rápido.
aproximadamente de 15.000 a 16.000 personas, huyeron de sus hogares, negocios y habitaciones de hotel en cuestión de horas, convencidos de que era una medida temporal para su seguridad. Se fueron con poco más que la ropa que llevaban puesta, creyendo que regresarían en unos días. En su prisa, dejaron atrás una ciudad congelada en medio de un día de verano perfectamente ordinario. En los concesionarios de coches de lujo, los nuevos modelos de 1974 permanecieron en exhibición, a menudo con las llaves aún en el encendido. En los vestíbulos de los hoteles, los botones abandonaron los carros cargados con equipaje perteneciente a huéspedes que nunca harían el check-out. Toda la ciudad se convirtió en un recuerdo del momento en que su población desapareció, un testimonio de la repentina forma en que su mundo fue trastornado. A medida que las fuerzas turcas consolidaron su control sobre el tercio norte de Chipre, se estableció una nueva realidad. La línea de conflicto, que más tarde se convertiría en la zona de amortiguamiento de las Naciones Unidas o Línea Verde, se solidificó justo al sur de Varosha. La ciudad, que había sido el vibrante corazón de Famagusta, ahora estaba en el lado equivocado de una nueva e infranqueable frontera. Su gente se había convertido en refugiados en su propio país, y sus hogares ahora eran parte de un paisaje prohibido. Inmediatamente después de la invasión, el destino de Varosha pendía de un hilo tenso e incierto. El distrito, ahora vacío de sus habitantes greco-chipriotas, cayó directamente bajo el control del ejército turco. En lugar de ser reasentado o reutilizado, se tomó una decisión que sellaría su destino durante el próximo medio siglo. Las autoridades turcas, en un movimiento que preservó y paralizó la ciudad, declararon la totalidad de Varosha como una zona militar cerrada. Se erigió una imponente valla coronada con alambre de púas alrededor de su perímetro, torres de vigilancia, letreros de advertencia que prohibían la entrada. Las avenidas que alguna vez fueron acogedoras, ahora eran patrulladas por soldados armados. Esta declaración transformó efectivamente a Varosha de una comunidad viva en una moneda de cambio política. Su estatus se vinculó intrínsecamente al problema de Chipre, más amplio e intratable. Numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la más notable, la Resolución 550 de 1984, abordaron el problema directamente. La resolución declaró inadmisibles los intentos de asentar Varosha por quien no sean sus habitantes y pidió la transferencia de la zona a la Administración de las Naciones Unidas. Esta postura internacional reforzó el estatus único e intocable de la zona. No podía ser asentada por nadie más, pero a sus habitantes originales también se les prohibió regresar. Durante décadas, las únicas personas que pisaron legalmente Varosha fueron el personal militar turco y en raras ocasiones los cascos azules de la ONU. La ciudad se convirtió en un lugar de mito y leyenda, un pueblo fantasma visible pero inalcanzable. Esta vista tentadora pero distante era un recordatorio diario de lo perdido. La ciudad era una herida en el paisaje, una cicatriz de la división de la isla. El cordón militar fue implacablemente efectivo. Preservó la ciudad en un estado de decadencia detenida. Sin embargo, esta preservación tuvo un costo tremendo. Negó a toda una generación el acceso a su herencia, sus propiedades y sus recuerdos. Varosha se convirtió en un reino prohibido, gobernado por el silencio y custodiado por un conflicto congelado. El paso de 50 años ha sido cruel y extrañamente misericordioso para Varosha. Detrás de las vallas militares, el tiempo no avanzó tanto como se deterioró en su lugar. La ciudad que fue abandonada en 1974 se convirtió en un museo involuntario. Sus exhibiciones sucumben lentamente a la naturaleza. Los objetos dejados por los residentes cuentan historias íntimas. En las cocinas de los apartamentos de gran altura, ollas aún están en las estufas, sartenes aún están en las estufas, esperando una comida que nunca se cocinó. En los armarios, la ropa de los años 70 cuelga pulcramente, un guardarropa para personas que nunca regresaron. Las imágenes icónicas son los restos de una vida próspera. El concesionario de coches, símbolo de afluencia,
Filas de vehículos de 1974 permanecen allí, vehículos cubiertos con grueso polvo, neumáticos desinflados, metal corroído lentamente. Cerca de los hoteles glamorosos, maletas apiladas en pasillos, maletas en vestíbulos. Sus contenidos son un misterio. Artefactos dejados en un momento de pánico. Un cuadro escalofriante de partida repentina. Símbolos de vidas interrumpidas y promesas rotas. Mientras los objetos cuentan un momento congelado, los edificios cuentan de colapso lento. El sol mediterráneo, el aire salado y las lluvias han librado guerra contra el hormigón, contra el acero y contra el vidrio. Fachadas agrietadas revelan hormigón oxidado, ventanas rotas dejan agujeros abiertos, balcones hundidos, balcones derrumbados que envían escombros a las calles, hoteles gigantes huecos y en descomposición, grandeza reducida a una cáscara frágil. En medio de la decadencia, la naturaleza recupera terreno. El paisaje urbano vuelve a un estado más salvaje. Enredaderas de bugambilla se arrastran sobre edificios. Sus flores vibrantes contrastan con el hormigón gris. Árboles han echado raíces dentro de salas de estar. Árboles en los tejados. Ramas empujando a través de ventanas rotas. La playa ahora es hogar de tortugas marinas protegidas. Tortugas anidan en las arenas sin perturbaciones. Esta naturaleza salvaje añade otra capa a la inquietante belleza de Varosha. Durante casi medio siglo, el estatus de Varosha permaneció estático, una pieza congelada en el tablero de ajedrez de la disputa de Chipre. Esto cambió drásticamente en octubre de 2020, cuando las autoridades turcas y turcochipriotas hicieron un anuncio sorprendente. Comenzarían el proceso de reabrir una pequeña sección de la ciudad, específicamente su playa, un par de avenidas principales para visitas públicas. Después de 46 años de estar cerrada al mundo, las vallas se movieron parcialmente. Civiles, turistas, turcochipriotas pudieron caminar, andar en bicicleta por las rutas designadas, contemplando la decadente grandeza que había sido objeto de tanta especulación. Esta medida, enmarcada por sus defensores como un paso humanitario para devolver la vida a la ciudad fantasma y estimular la economía, fue recibida con una tormenta de condena internacional y una feroz oposición de la República de Chipre. La Unión Europea y los Estados Unidos expresaron rápidamente su desaprobación, calificando la acción como un paso provocador y unilateral que debería revertirse. En particular, la Resolución 550, que prohíbe explícitamente cualquier intento de reasentar Varosha por cualquier persona que no sean sus habitantes originales. Para los propietarios grecochipriotas originales de las propiedades, la reapertura fue una fuente de profunda angustia. Algunos vieron una pizca de esperanza, la mayoría sintió que era una violación de sus derechos. Estaban observando cómo sus hogares y negocios perdidos se convertían en un espectáculo turístico, un parque de herencia oscura, sin su consentimiento y sin un camino claro para su propio regreso o para una compensación justa. La administración turcochipriota ha alentado a los antiguos propietarios grecochipriotas a solicitar la restitución a través de una comisión de propiedad inmueble, un organismo reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero visto con profundo escepticismo por muchos reclamantes. La reapertura parcial ha continuado a pesar de la protesta internacional, con más áreas haciéndose accesibles y desarrollando infraestructura como carreteras y cafés. Turistas caminando y andando en bicicleta por una carretera recién pavimentada dentro de Varosha, con los hoteles deteriorados al fondo. Este desarrollo progresivo ha creado una nueva e incierta realidad para Varosha, transformándola de un símbolo estático de división en un punto de conflicto dinámico y altamente contencioso en la saga actual de Chipre. Hoy, en 2026, Varosha existe en un estado surrealista entre la ruina y el renacimiento. Una ciudad fantasma perseguida por su pasado glamoroso, atrapada en el fuego cruzado de su futuro disputado. La reapertura parcial la ha convertido en una extraña atracción turística, visitantes alquilando bicicletas por calles vacías.
Esta mercantilización de la tragedia plantea preguntas sobre la memoria, la justicia y el respeto. ¿Debería transformarse en un destino de ocio? ¿O esta accesibilidad evita que sea borrada por el tiempo? No hay respuestas fáciles. Cada camino está cargado de dolor y complejidad. Varosha nos desafía a mirar más allá de la retórica política y ver rostros humanos. La verdadera paz no es solo la ausencia de lucha, es la presencia de justicia, reconciliación, restauración de la dignidad. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Puede Varosha ser un puente en lugar de una barrera? ¿Una ecociudad compartida? ¿Un modelo de cooperación bicomunal? ¿Un símbolo de una Chipre reunificada? ¿O seguirá siendo un peón, su lenta decadencia metáfora del proceso de paz estancado? El futuro de Varosha aún está por escribirse. Sus calles silenciosas y expectantes son una invitación al diálogo, la empatía y un compromiso valiente para construir un futuro distinto. Esto es Mundo Oculto.